Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy viendo que se va conectando aún gente, entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción para explicar un poquito de qué va a ser esta formación mientras se van añadiendo más participantes. Para los que no me conozcáis, soy Lola, soy la delegada de ESITE aquí en Baleares. La mayoría me conocéis, pero bueno, para los que no, pues me presento. Llevo tanto el tema de incontinencia financiada como tema OTC, y también recientemente hemos incorporado la línea Leucoplas, que es una línea de curación de heridas. Hace poquito se han enviado un surtido de 30 unidades por farmacia, de unos productos bastante diferenciadores de la línea, y es el objetivo de esta formación, pues ayudaros a recomendarlos y saber para qué paciente, en qué situación y en qué tipo de herida. También nos han enviado una mochila de Leucoplas roja con unas muestras que agradecería que tuvierais a mano para que a medida que mi compañero Jesús vaya explicando los productos, pues vayáis tocando y vayáis probando, que siempre vendrá bien para saber luego cómo recomendar. Abajo tenéis también a la derecha una pestañita donde podéis preguntar cualquier cosa. Al final de la sesión yo releeré todas las preguntas y las comentaremos y las aclararemos con Jesús. Y si tenéis cualquier duda que me queréis enviar por WhatsApp a mí directamente, no hay problema. Recuerdo mi teléfono, es 663-702-684. Tenéis mi tarjeta a todos, o sea que no hay problema. Y nada, con esto podemos empezar, si quieres, la sesión, Jesús, cuando tú quieras. Vale. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lola. Muchas gracias. Pues como comentaba Lola, mi nombre es Jesús. Soy uno de los enfermeros del equipo de enfermería de ESITE. Y hoy vamos a hablar de curación de heridas agudas. Vale. ¿Por qué vamos a hablar de curación de heridas agudas? Porque es muy importante tener... A ver, un momentito. Ahora, perdón. Es muy importante tener información para poder recomendar qué tipo de apósito es el ideal para cada tipo de cura. Y además nos hemos dado cuenta, sobre todo en este periodo COVID, post-COVID o en este periodo en el que nos encontramos, que mucha gente con heridas agudas, su profesional sanitario de referencia es el personal de la oficina de farmacia. Es por ello que durante la formación de hoy vamos a empoderarnos para poder dar soluciones a nuestros usuarios, a la gente de nuestro barrio que viene a la oficina de farmacia a pedirnos consejos sobre diferentes tipos de curas agudas. Para ello vamos a hablar durante el día de hoy primero de la piel, de qué es una herida, qué ocurre cuando esta se ocasiona, cómo funciona el proceso de cicatrización, los tipos de curación, que hablaremos de cura tradicional y cura húmeda, y acabaremos hablando de los diferentes tipos de lesiones agudas y cómo dar solución a estos diferentes tipos de lesiones. Vamos a comenzar hablando, como les acabo de decir, de la piel. ¿Por qué de la piel? Pues aparte de ser el órgano más grande del cuerpo humano, tenemos diferentes funciones. La principal que debemos de tener en cuenta hoy es la función protectora. ¿Por qué? Porque si tenemos una rotura en esta piel, vamos a perder esa función protectora. Entonces, ¿qué es una herida? Pues precisamente eso, una pérdida en la continuidad, en la integridad de esta piel. Y justo en el momento en el que se ocasiona esa herida, comienza el proceso de cicatrización. Y ese proceso se divide en tres fases. Una primera fase de inflamación, que lo que hace es la herida preparar toda la zona para repararse a posteriori y poder generar tejido. Ese proceso de regeneración de tejido se denomina proliferación. El proceso de proliferación no es otra cosa que la formación de tejido nuevo para arreglar o para recuperar esa zona dañada. Y finalmente está el proceso de maduración. El proceso de maduración no es lo que pensamos hasta el momento en el que cierra la herida. Es un proceso que se alarga más en el tiempo, incluyendo también la remodelación de la cicatriz. Este proceso puede durar hasta 2 años a posteriori desde el momento mismo en que se cierra la herida. Una cicatrización normal tiene unos periodos que hablaremos más adelante, pero esos periodos se pueden ver afectados por factores que inhiban la cicatrización. Estos factores que inhiben la cicatrización pueden ser sistémicos o locales. Los sistémicos son aquellos elementos como
hábitos del usuario, si toma o no toma medicación o la edad, por ejemplo. Y en cambio los locales son presencia de infección, edema, exceso de humedad y también veremos más adelante el defecto de la humedad y dónde esté localizada esa herida, entre otros factores. Como les comentaba, las heridas tienen unos tiempos de cicatrización normales. Lo que nosotros denominamos cura aguda son estas heridas que se resuelven en las primeras 2 semanas, hasta un máximo de 3 semanas, de 21 días. A partir de este periodo ya podemos entender que hay algún elemento inhibidor de la cicatrización que está actuando ahí. Y mi consejo es recomendar que visiten el centro de salud para que puedan analizar los compañeros qué está ocurriendo realmente en esa herida. Hasta los 21 días, cura aguda, la podemos asumir nosotros. A partir de 21 días, yo recomiendo derivar a los compañeros del centro de salud. Una vez que empiezan los 21 días, comienza la cura crónica. Toda cura crónica comienza siendo aguda. De ahí que las diferenciemos en el periodo de evolución. Normalmente tienen también causas distintas o unas patologías de base. El hecho de que se nos cronifique una lesión suele haber una patología de base. Como podemos ver ahí, por las úlceras vasculares está afectando todo lo que es una insuficiencia, pues puede ser arterial o venosa. En el caso de lesiones en diabéticos, la propia diabetes puede afectar. En el caso de heridas agudas, no tenemos que entrar en todo ese tipo de patologías que hay de fondo y vamos a tratar de ver cuáles son estas lesiones y qué podemos hacer en cada uno de los casos. ¿Cuáles son? Pues son los cortes, las abrasiones, las laceraciones, las quemaduras. Y como no, todas estas pueden llegar a infectarse. Y si se infectan dentro de este periodo, también podemos controlarlas desde la oficina de farmacia. Si eso hace que se alarguen, pasan a crónica, recomendable derivar. Pero mientras la tengamos en la oficina de farmacia, en las primeras semanas, podemos asumir una herida infectada. Y hablaremos también de qué hacer en el caso de las heridas infectadas. Y otra de las heridas con las que vamos a trabajar o de las que vamos a hablar hoy son las heridas quirúrgicas, que aunque no ocurren de forma accidental, sino que son causadas, debemos también de saber qué podemos aportar a nuestros usuarios cuando vienen con una herida quirúrgica y nos piden consejo. Antes de todo, vamos a comenzar hablando de los tipos de curación que podemos realizar. Nos vamos a centrar en dos. Por un lado, la cura tradicional, también denominada cura seca, y por otro lado, la cura en ambiente húmedo. Empecemos a hablar por la tradicional. La tradicional es dejar al aire, dejar que se forme una costra y que vaya curando poco a poco. Problema de este tipo de cura. Esas costras a veces tendemos a manipularlas. Manipular una lesión es sinónimo de aumento del riesgo de infección. También puede ocurrir que debajo de esa costra se hayan quedado patógenos que formen una infección y al estar la costra no nos permita verla. Y otra de las cosas que pasa es que con la costra y al aire se alarga el tiempo de curación y no solo eso, también nos puede ocurrir que sea menos estética esa lesión. En contraposición, tenemos la cura en ambiente húmedo, que según la bibliografía más actualizada es el tipo de cura de elección que vamos a recomendar. ¿Por qué? Porque lo que nos aporta este tipo de cura es unas condiciones de humedad y temperatura ideales para regenerar tejido. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues principalmente lo vamos a conseguir ocluyendo con películas semi-oclusivas. Semi-oclusivas porque ni el exudado consigue salir, ni el agua puede entrar, en el caso de que el usuario se duche, por ejemplo, pero sí que puede atravesar esa película, de ahí lo de semi-oclusiva, los gases, el oxígeno, el intercambio gaseoso que puede necesitar esa lesión. Para que lo pongamos con un ejemplo de forma más clara, yo siempre digo que es como un invernadero. ¿Para qué utilizamos los invernaderos? Pues los invernaderos los solemos utilizar para poner ahí fruta y verdura y que nos madure antes. Pues
en la cura en ambiente húmedo ocurre exactamente lo mismo. Nosotros vamos a poner una película de poliuretano que lo que nos va a aportar es condiciones de humedad y temperatura ideales, que regenere ese tejido, que madure ese tejido en menos tiempo. Además, evitamos el riesgo de infección que supone la manipulación constante de la costra y el tenerlo al aire, porque al tenerlo fluido reducimos también ese riesgo de infección. Entonces, ¿cómo vamos a curar los diferentes tipos de heridas? Pues ya les adelanto que siempre vamos a intentar recomendar una cura en ambiente húmedo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues tengamos en cuenta que vamos a ver diferentes lesiones y todas las lesiones no son iguales y el objetivo que buscamos en cada caso es ligeramente distinto. Es por ello que veremos qué lesiones son y cuál es el apósito de elección. Pero tener claro de que cada herida es distinta y necesita un tratamiento adaptado, un tratamiento distinto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué debemos de hacer previamente? Pues previamente, antes de elegir el apósito, debemos de hacer una cura. Debemos de hacer una cura completa. ¿Y eso qué supone? Pues supone inicialmente lavarnos las manos o recomendar a la persona que haga la curación de esa herida que se lave las manos. Parece algo muy obvio, pero tengamos en cuenta que nuestra comunidad no tiene formación sanitaria y a veces es algo que obvian. El lavado de manos es muy importante. Una vez que hemos lavado las manos, vamos a pasar a lavar la herida. ¿Por qué? Porque muchos de los agentes que nos hacen estas heridas agudas son agentes que van a dejar restos, como puede ser tierra, como pueden ser restos de planta, como pueden ser diferentes elementos. Entonces, lavando con agua y jabón, un jabón neutro, vamos a conseguir utilizar el mejor antiséptico del mundo y además es de acceso común. Bueno, todo el mundo en nuestro entorno tiene acceso a agua y jabón. Una vez que hayamos hecho eso, podemos hacer una limpieza por arrastre del suelo fisiológico. Y después decidir si usar o no un antiséptico. ¿Por qué digo decidir si usar o no un antiséptico? Porque comúnmente tenemos asociado cura de heridas con el uso de antisépticos, pero la bibliografía más actualizada dice que no es necesario el uso protocolizado de antisépticos en la curación de heridas agudas. Es por ello que aunque es algo que tenemos, que es muy común verlo, que sepamos que no es necesario. Siendo una buena limpieza con agua y jabón, no es necesario utilizar un antiséptico. Pero y en el caso de que lo queramos recomendar o de que la persona lo quiera usar, pues siempre vamos a intentar curárnoslo nosotros en salud y recomendar los antisépticos que menos probabilidad de reacción o que menos probabilidad de dañar a la persona tienen. El que menos limitaciones tiene ahora mismo del mercado de uso común es la clorhexidina. ¿En qué proporción? Pues al 2% es la concentración máxima que se utiliza para la piel sana. Esa no es la recomendada. La recomendada es la del 1%, que es la que vamos a utilizar en la cura de este tipo de heridas. Pero me dirán, oye Jesús, yo en la oficina de farmacia tengo también la 0,5. ¿Para qué se usa la 0,5? Pues la 0,5 se usa principalmente para mucosas. En este tipo de heridas no vamos a encontrar mucosas generalmente, entonces vamos a utilizar la del 1%. Y pasa algo si el usuario nos dice, no, yo tengo una clorhexidina en casa. Y no sabemos si es del 0,5, del 1 o del 2. Pues no debemos de preocuparnos, porque la clorhexidina pasa a ser citotóxica en concentraciones superiores al 4%. Por lo tanto, el hecho de que la utilice, si usa la del 2, no es la ideal, pero no va a tener un problema de citotoxicidad usando ese producto. Una vez que hayamos usado el antiséptico, si lo usamos, vamos a seleccionar el tipo de apósito que vamos a usar. Y quiero diferenciar, por un lado, los apósitos primarios, que van a ser aquellos que estén en contacto con el lecho de la herida, y los apósitos secundarios, que van a ser los que cubran estos primarios y normalmente los fijen, los sujeten. Eso es algo que debemos de tener en cuenta porque lo hablaremos a lo largo de toda la formación. Otra cosa a comentar son los falsos mitos en la curación de heridas, simplemente para tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles son? Pues no lavar las heridas, dejar que se forme costra y mantenerlo tal cual. Es muy importante limpiar las heridas.
Porque como les decía al principio, la cura tradicional, si dejamos que se forme costra, que eso es una cura seca, una cura tradicional, debemos asegurarnos que debajo de la costra no hay ningún elemento que pueda causar una infección. Por lo tanto, siempre hay que limpiar bien esa herida. Otro de los conceptos que tenemos claro, pero a veces no, es la exposición solar. Todos sabemos que la exposición solar no es recomendada en el caso de las cicatrices, pero en el caso de las heridas a veces hay más dudas. Que sepan que exponer al sol una lesión lo que va a hacer es que aumente la inflamación y además va a hacer que sea menos estética esta cuando haya cicatrizado. Para terminar estos falsos mitos, me gustaría hablarles de una característica que solemos utilizar principalmente con niños, pero también la hacemos nosotros a veces. Y es cuando estamos, a mí lo digo, estamos manipulando hojas, por ejemplo, folios, y nos cortamos la punta del dedo. Tendemos a introducirnos el dedo en la boca. La boca está llena de bacterias y es lo menos recomendado que podemos hacer para curar una herida. Entonces, no llevarnos nada a la boca, no llevarnos esa lesión a la boca. Pero un caso más sencillo o que se ve más comúnmente es en el caso de niños de nuestro entorno. Cuando un niño se cae y para ayudar a paliar ese dolor psicológico, que hablaremos más adelante de él, tendemos a soplar, no todos y no siempre, pero a veces se ve, soplar sobre la herida del niño. Pues tenemos claro que eso es una actividad de riesgo porque estamos intercambiando bacterias con esa lesión y podemos aumentar ese riesgo de infección. También hay mitos que dicen que no es necesario cubrir las heridas, pero ya hemos visto que según la cura de ambiente húmedo, que es la ideal en estos casos, debemos de cubrir las heridas. Aunque hagamos una cura en ambiente seco, también podemos cubrirla con productos como las láminas de tejido no tejido. Dentro de la gama de productos de los que vamos a hablar hoy, hay muchos distintos que sirven para lesiones distintas. Pero para eso estamos hoy, para aprender qué tenemos nosotros en la oficina de farmacia y qué podemos ofrecer. Y qué aporta cada tipo de producto, qué aporta a nuestros usuarios. Entonces, ¿qué heridas hay? ¿Qué heridas son? ¿Y cómo las vamos a tratar? Pues empecemos hablando de la herida infectada. ¿Cómo sabemos que una herida está infectada? Pues sabemos que una herida está infectada principalmente cuando tiene un enrojecimiento visible, una hipersensibilidad, un calor excesivo, una inflamación, pero lo más característico que solemos identificar muy fácilmente es un exudado purulento. Siempre que identifiquemos exudado purulento, lo vamos a asociar a infección. ¿Y cómo podemos tratar la infección? Pues tenemos un apósito que es el Leucoplasia Infection Control, que sinceramente, ahora se lo voy a explicar, pero es un apósito que es una pasada. ¿Cómo funciona el Leucoplasia Infection Control? Tienen en la bolsita roja, acérquense a la bolsita roja, tienen uno de estos apósitos. Lo identificarán fácil. ¿Por qué? Porque tiene un sobre verde. Vayan a buscar el sobre verde y ábranlo para verlo. Vamos a manipularlo juntos. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues que sepan que el Leucoplasia Infection Control es este apósito que tengo yo delante. Y tiene tres capas principales. Una primera capa que es una película de poliuretano. Y como les comentaba al principio, la cura en ambiente húmedo la vamos a hacer con una película semioclusiva, como puede ser esta de poliuretano. Ya tenemos cura en ambiente húmedo conseguido. Debajo de la película de poliuretano nos encontramos con una compresa que lo que nos va a hacer es la gestión del exudado. Como les decía, cuando vemos un exudado purulento lo asociamos a infección. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar ese exudado? Pues con la compresa que nos viene adherida a este apósito. Y ahora la parte diferenciadora que les podría decir yo, que considero que es una pasada, y es la malla verde que iría en contacto con el lecho de la herida. Pueden abrirlo, pueden ver que es una mallita verde, pero me dirán, Jesús, ¿y cómo funciona esa malla verde? ¿Cómo controla la infección? Pues para que lo entiendan, le he pedido a mi sobrino unas raquetas de playa que me sirven para explicarlo de forma muy sencilla. Quiero que piensen que esta pelotita es una bacteria.
Las bacterias tienen en su capa exterior una película hidrófoba, una película lipídica, grasa, que es lo que hace que cuando se encuentran con otras bacterias se unan de forma irreversible. Pues aprovechamos esa característica que tienen las bacterias e impregnamos en la malla verde que pueden ver en la parte más cerca de la herida de ese apósito, impregnamos a partir de ácidos grasos una tecnología muy similar a la capa externa que tienen esas bacterias y esos patógenos. De tal forma que cuando nosotros acercamos el apósito, lo colocamos y está en contacto con el lecho de la herida, el patógeno se queda pegado, adherido a la malla. Me dirán, vale, pero yo pongo el apósito y el apósito está varios días en el lecho, en contacto con el lecho de la herida. Efectivamente, pero mientras el patógeno está en contacto con la tecnología Sorbac, está inhibido su metabolismo. Por lo tanto, es como si no estuviera. En contraposición, sepan que muchas veces para controlar la infección utilizamos otros elementos, como puede ser la plata. ¿Qué hace la plata? Pues en vez de adherir, mata. Estos muertos se nos quedan en el lecho de la herida y forma lo que llamamos el detritus. Y eso retrasa, inhibe la cicatrización porque son restos de células muertas en el lecho de la herida. Con la tecnología Sorbac lo ponemos en contacto con el lecho de la herida y al retirarlo nos vamos a llevar esa carga de patógenos. De tal manera que vamos a controlar esa infección de forma física. ¿Y qué nos aporta que sea un control de infección físico? Pues que no causa resistencia, que ahora, pues, y a nivel farmacia hace mucho tiempo, se está tendiendo a luchar contra la resistencia antimicrobiana, pues eso es muy importante, no causamos resistencia. Otra de las cosas que conseguimos es que no tenga contraindicaciones conocidas, porque al ser una interacción física y no química, lo podemos utilizar en todo tipo de pacientes o usuarios, en personas mayores, en niños, en embarazadas, porque es un intercambio físico, no químico. Bueno. Eso, en el caso de las infecciones, de las heridas infectadas, podemos tratarlo con este apósito, con el Infection Control. Pero vamos a entrar al resto de heridas. Siguiente herida que vamos a podernos encontrar, pues una quemadura. Que sepan que las quemaduras se miden en todo el cuerpo por porcentaje. Yo les recomiendo que todo lo que sea más de un 1% lo derivemos al centro de salud, porque puede afectar a nivel sistémico. ¿Y cuánto es un 1%? Se preguntarán. Pues un 1%, asócialo a la palma de la mano. Si es más grande la palma de la mano, lo vamos a intentar derivar siempre para que lo valoren en el centro de salud. Que son más pequeñas, podemos tratarlas nosotros. ¿Y con qué vamos a tratarlas? Pues tenemos dos opciones en el caso de las quemaduras. Una primera opción, que es la opción clásica. Pueden mirar en su bolsita roja y tienen un apósito que se denomina Cuticel Classic. Pueden sacarlo para que lo abran y lo manipulamos. Ese apósito denominado Cuticel Classic es una gasa impregnada de parafina. Seguramente, una vez que lo abran y lo empiecen a manipular, les vendrá a la cabeza otros apósitos similares que son de grasas impregnadas. Comentar que cuando yo recomiendo un producto, o mi consejo a la hora de recomendar, desde la oficina de farmacia debemos de recomendar aquellos productos que menos riesgo de alergia o de interacciones negativas con el usuario tienen. Pues hay un producto de textura con base grasa que tiene un aditivo que es el bálsamo del Perú. El bálsamo del Perú tiene unas características para la cicatrización positiva, pero tiene un componente alérgeno muy importante. Tiene el riesgo de producir alergia. Entonces, yo que voy a recomendar, siempre que esté dentro de mis posibilidades, el producto que menos aditivos tenga y que igualmente aporte valor y colabore en la cicatrización de esa herida. Pues cuando nosotros tenemos quemaduras, al final es un aumento drástico de temperatura en una zona del cuerpo, que lo que vamos a conseguir es que esa piel esté, muchas veces tenemos ampollas, pero cuando no tenemos ampollas, cuando la tenemos que tratar con este tipo de apósitos, tenemos que calmar esa zona. ¿Cómo la vamos a calmar? Evitando adherencia. Con un producto como el Cuticel Classic podemos evitar esas adherencias.
de tal manera que aliviamos las molestias que puede tener el usuario y además dejamos que se vaya regenerando el tejido de abajo de dentro hacia afuera sin la necesidad de que un producto se le adhiera directamente. Este tipo de lesiones muchas veces tienen exudado también. ¿Y con qué vamos a gestionar ese exudado? Pues vamos a gestionar ese exudado con un producto que nos permita hacer esa gestión de exudado y paralelamente hacer una cura en ambiente húmedo. ¿Con qué hacíamos las curas en ambiente húmedo? Con películas de poliuretano. Las gamas de películas de poliuretano son la Leucomed T. Pero como vamos a tener exudado y necesitamos gestionarlo, vamos a utilizar la gama Leucomed T Plus para gestionar el exudado. Y si no tiene exudado, pues podemos utilizar una película de poliuretano como la gama Leucomed, que ya nos va a permitir dar esa cura en ambiente húmedo, y el tool con base grasa, en este caso parafina, que está en contacto con el lecho de la herida, nos evita esas adherencias y hace que se vaya recuperando esa quemadura poco a poco. Esa es la opción 1, Cuticel Classic. ¿Qué opción tenemos también? Pues yo les diría que es la más innovadora. Para que nos acordemos, Classic es una opción más clásica que a día de hoy todavía se puede ver y pueden venir usuarios a comentárnosla. Oye, yo quiero un tool con base grasa porque tengo una quemadura. Es una buena opción, pero la medicina va avanzando, las tecnologías van avanzando y en el caso de quemadura, lo mejor y en último en tecnología es el uso de silicona. En este caso tenemos un apósito siliconado, una lámina siliconada que es el Cuticel Contact. ¿Y por qué se llama Contact? Porque está en contacto directo con el lecho de la herida. Aunque nosotros lo toquemos y tenga una zona adhesiva, esa zona adhesiva es de silicona. Y a lo largo de la formación de hoy veremos que la silicona hay que asociarla con dos características principales: hidratación sistémica y atraumático en la retirada. ¿Y qué quiere decir atraumático en la retirada? Que yo, al retirar ese apósito, no voy a retirar tejido sano. Por lo tanto, igual que con el Classic, evitamos adherencias utilizando una parafina, en este caso, la silicona nos permite estar en contacto, pero al despegarla no se nos queda adherida a ese lecho, se puede generar tejido. ¿Y qué ocurre si tuviéramos exudado en ese caso? Pues no hay ningún tipo de problema, porque esta lámina siliconada viene ya perforada para poder utilizar un apósito secundario y que nos gestione ese exudado. ¿Qué apósito secundario? Pues si tuviéramos exudado, Leucomed T Plus, y si no tuviéramos exudado y simplemente quisiéramos dar ese entorno de invernadero, esa cura en ambiente húmedo, Leucomed T. Ahora vamos a pasar a hablar de las abrasiones. Pero para simplificar, que sepan que una abrasión es una quemadura por fricción. Entonces, ¿cuáles son los elementos que puedo utilizar? Pues el elemento que puedo utilizar es o bien la opción clásica, Cuticel Classic, al igual que en las quemaduras, porque como les acabo de comentar, una abrasión es una quemadura por fricción, o la opción más innovadora, que además aporta más valor, porque no necesitamos, no van a quedar restos en el lecho de la herida, va a ser más sencilla de retirar, va a ser atraumático, y es la Cuticel Contact, el hecho de utilizar silicona. Y vamos a pasar entonces a hablar de cortes y laceraciones. Cortes y laceraciones, lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro objetivo. En el caso de las quemaduras, nuestro objetivo principal era evitar adherencia. Pues en el caso de cortes y laceraciones, nuestro objetivo es aproximar bordes. ¿Con qué vamos a aproximar esos bordes? Pues con puntos de aproximación. Hay diferentes tipos de puntos de aproximación en el mercado, pero ¿por qué podemos aportar valor con Leukosan Slim? ¿Qué valores aporta tanto a nosotros como profesional que recomienda un producto como a nuestro usuario final? Pues yo destacaría tres características. La primera, color carne. Un elemento color carne es menos llamativo y por lo tanto para el usuario va a dar más calidad de vida el hecho de que constantemente no se le vaya a su entorno los ojos hacia la herida o no le pregunten constantemente y me dirán, pues eso no tiene mucha importancia. Pues depende de la persona. A mí personalmente, cuando voy por la calle y tengo una herida, no me gusta que constantemente, si me paro a saludar a alguien, me diga, uy, ¿qué te pasó ahí? ¿Por qué? Porque es un apósito blanco que llama más la atención.
pues siendo color carne, vamos a disimularlo. Otra de las características es las puntas redondeadas. ¿Por qué puntas redondeadas? Porque los apósitos, de donde primero se levantan, es de las esquinas. Si nosotros quitamos las esquinas, vamos a dar durabilidad a este tipo de apósitos. Y piensen que los puntos de aproximación, si se nos levantan, porque se levantan por una esquina y se caen, corremos el riesgo de que se vuelvan a separar esos bordes. Entonces, así nos va a dar la seguridad de que se levantará, va a costar muchísimo más que se levante por no tener esquina. Y la última característica es una ligera elasticidad. Si miran en la bolsita roja de Leucoplast que tendrán en la farmacia, verán que tienen una muestra también de este tipo de producto. Prueben a manipularla un poco. Al manipularla verán que es un poco elástica. Esa elasticidad, ¿para qué sirve? ¿Qué aporta? Pues una lesión tiene diferentes estadios de inflamación, diferentes estadios inflamatorios. Probablemente tendrá inicialmente una inflamación mayor y esa inflamación irá bajando. ¿Qué aporta esa elasticidad? Pues precisamente eso, el irse adaptando a las necesidades de la herida sin que deje de ejercer esa fuerza para unir bordes o paralelamente se nos caiga porque ha perdido la fuerza que tenía que hacer para unir esos bordes. Si baja la inflamación, este tipo de apósitos se adaptan a esa reducción de la inflamación. Y una vez que ya tenemos heridas cerradas, cesáreas, por ejemplo, pero cualquier tipo de herida nos vale. ¿Nos vale para estrías? También nos vale para las estrías. ¿El qué vamos a utilizar? Pues como les comentaba antes, la silicona es uno de los productos de última generación, que es un producto sencillo, pero que tiene muchos beneficios. En este caso, vamos a aportar a la cicatrización de la herida, a la remodelación de esa cicatriz. ¿Por qué? Porque como les comentaba, una vez que se cierra la herida, tenemos un proceso que puede durar hasta 2 años de remodelación de cicatriz. ¿Y cómo aporta la silicona en contacto con el lecho de la herida? Pues lo podemos aportar con un apósito como el Ipafis Skin Sensitive. Skin Sensitive es la denominación de la gama que lleva adhesivo asiliconado. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque es lo que va a estar en contacto con el lecho de la herida. Y como les comentaba, un apósito de silicona nos va a dar hidratación sistémica y va a ser atraumático en la retirada. Y entonces, ¿cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer para que esa cicatriz mejore? Pues que sepan que nosotros, cualquier tipo de lesión que tengamos en la piel, cuando nos movemos en el día a día, la piel va haciendo pequeños movimientos. Esos pequeños movimientos son microtirones que van a ejercer sobre esa lesión que tenemos ya cicatrizada y que está en proceso de remodelación. Pues esos microtirones pueden hacer que el cuerpo interprete que puede haber un riesgo de reapertura de la lesión y envíe colágeno. ¿Y qué es lo que ocurre si sintetizamos más colágeno en una lesión? Que se hipertrofian las lesiones. Puede ocurrir que pasemos el dedo por encima de la lesión y notemos que tiene una dimensión más alta, que lo toquemos y se note que sobresale. ¿Cómo podemos aplanarla? Pues con la silicona. Nosotros vamos a aportar con la silicona hidratación, que va a hacer que se aplane, y además vamos a utilizar con este apósito del Ipafis Skin Sensitive, vamos a evitar esos microtirones. ¿Y cómo la recomendamos colocar? Pues mire, yo tengo recortado el Ipafis Skin Sensitive, viene en una caja, viene en rollo, y yo he recortado, para que lo podamos ver, la pieza que podría venir perfectamente para una cicatriz abdominal. Recorto los bordes redondeados para que pueda aguantar más el apósito y no se levante por las esquinas. Y lo que voy a hacer es colocar la cicatriz justo en medio, mínimo 2 centímetros por encima, 2 centímetros por abajo y 2 centímetros por cada lado de la cicatriz. De tal manera que si yo muevo la piel, mientras camino o mientras me muevo, el apósito se encarga de
sostener esos movimientos de la piel, los asume el apósito y no van a dar tirones en la cicatriz. Paralelamente, el adhesivo que es asiliconado se va a quedar ahí adherido, va a ser atraumático para cuando lo quieran retirar y va a dar hidratación de forma sistémica. Eso nos aportará mejorar la estética de la cicatriz. Y me dirán, ¿y durante cuánto tiempo recomiendo que lo usen? Pues como les comentaba, los 2 primeros años son los que podemos remodelar las heridas de forma más efectiva. Pero los principales meses de actuación son los 3-6 primeros meses. Y yo recomiendo utilizar este producto de la siguiente manera. Le decimos al usuario que cuando se levante por la mañana, recorte un tramo de tira para cubrir esa cicatriz. Que cubra la cicatriz y haga su vida diaria normal a lo largo del día. Y cuando llegue por la noche, se haga el aseo, se retire ese apósito y puede aprovechar para utilizar otros complementos hidratantes, como puede ser un aceite de rosa mosqueta. ¿Por qué recomendamos mínimo el uso durante el día? Porque para que sea efectivo el uso de la silicona deben de estar en contacto con la herida mínimo 12 horas. Yo recomiendo en torno a las 18, pero si alguien se levanta a las 8 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, pueden llevar perfectamente 12, 14, 18 horas el apósito y va a dar mejores resultados cuanto más tiempo lo tengamos. Una vez que lo retire por la noche para hacer el aseo y acostarse, además de utilizar complementos como puede ser la rosa mosqueta que ya decía, van a llevar toda la noche sin apósito para descansar mejor o si quieren, después de un rato del apósito, de usar un aceite como la rosa mosqueta, pueden limpiar y secar bien la zona y volvérselo a colocar. Yo recomiendo, se lo ponen por la mañana, se lo quitan en el aseo, se colocan pues, un aceite, por ejemplo, pasan la noche sin el apósito y al día siguiente lo mismo. Mínimo, durante 3 meses, lo ideal 6. Yo siempre digo lo mismo, si le decimos a los usuarios que lo tienen que usar un mínimo de 3 meses, lo van a usar 1. Si le recomendamos usar los 6, probablemente lo acabarán usando unos 3 meses. Los resultados se empiezan a ver a partir del primer mes y medio y el segundo mes. Empezamos a ver ya resultados de cómo mejoran esas cicatrices. ¿Y qué ocurre cuando la cicatriz todavía tiene los puntos? ¿Qué podemos aportar en este caso? Pues en este caso lo único que vamos a tener en cuenta es dar una cura en ambiente húmedo. ¿Con qué? Con una película de poliuretano. Si lo tenemos exudado, que normalmente a partir de las 24 o 48 horas las heridas quirúrgicas ya no están exudando, podemos utilizar directamente una lámina de Leucomed T que nos va a aportar esa cura en ambiente húmedo. Pero me gustaría que tuvieran en cuenta que a veces nos comentan los usuarios, oye, es que al quitarme el apósito se me adhieren los adhesivos a los puntos. Pues en esos casos podemos utilizar Leucomed T Skin Sensitive. O si queremos prevenir esas molestias al retirar el apósito con los puntos, podemos directamente recomendar el Leucomed T Skin Sensitive. ¿Por qué? Porque al ser adhesivo de silicona va a ser automático en la retirada y ya nos va a ir hidratando de forma sistémica la lesión para cuando quitemos esos puntos esté aún más plana y sea aún más estética esa cicatriz. Y hablando de los diferentes tipos de usuarios o de cosas que podemos aportar, hay un tipo de usuario que es diferenciador, que diría yo que son los niños. Al principio de la formación hablamos del dolor psicológico. ¿Y quién no ha visto alguna vez un niño que está jugando en los columpios, se cae, se hace una herida, comienza a sangrar y continúa jugando? Y a los 20 minutos, media hora, se ve la herida con sangre y va corriendo a su madre o a su padre y le dice, llorando, que le duele, que tiene una herida ahí. ¿Qué ha pasado durante los primeros 20 minutos? No ha habido dolor. Lo que ha pasado es que una vez que se ve la herida, comienza el dolor psicológico. ¿Y cómo podemos luchar contra eso también? Pues podemos luchar con apósitos específicos para niños, como puede ser la gama Leucoplast Kids. ¿Y qué aportan estos apósitos específicos para niños? Pues que son pegatinas dinámicas. Tienen también una muestra en la mochilita roja, pueden abrirlo, pueden verlo. Y
Este tipo de pegatina va a hacer que los niños, no quieran retirarse los apósitos porque lo asocian como una pegatina, un premio que no quieren retirar. Si no lo quieren retirar, reducimos las manipulaciones, y si reducimos las manipulaciones, reducimos el riesgo de infección. Y por otro lado, también estamos premiando la valentía del niño. Si pensamos en algún niño de nuestro entorno, probablemente alguna vez hayamos visto un sello en una mano porque se han portado bien en el colegio, o una pegatina de soy un valiente porque fueron a la consulta de enfermería, le sacaron sangre y se portaron bien y les dimos una pegatina. Pues ese tipo de cultura del premio con pegatina lo vamos a aportar con un apósito, de tal manera que reducimos el dolor psicológico de los niños. Pero, ¿y qué ocurre si se nos infectan estas heridas infantiles? Pues como les comentaba, cuando hablamos de la infección, podemos utilizar sin ningún tipo de problema el Infection Control. El Leucoplasma Infection Control, al ser de interacción física, no tiene contraindicaciones con los niños. Y es el apósito de elección en caso de que tengamos infección. Otro de los grupos que tienen características peculiares en nuestro entorno son aquellos con pieles sensibles. Muchas veces lo asociamos a personas mayores, pero no tiene por qué ser específicamente personas mayores. Hay patologías asociadas o tipos de alergias que también actúan como una piel sensible. ¿Y qué vamos a recomendar en ese caso? Pues un adhesivo asiliconado, porque el hecho de ser atraumático la retirada va a conseguir, todos los adhesivos asiliconados van a conseguir que esa piel no se dañe más. ¿Y cuáles son esos apósitos? Pues toda la gama Skin Sensitive. Todas las películas de poliuretano de la gama Skin Sensitive son con adhesivo asiliconado. Y eso nos va a aportar precisamente eso. Dentro de la bolsita roja tienen un rollo de esparadrapo con esta tecnología, con adhesivo asiliconado, los pueden ver, pueden ponérselo si tienen vello, pueden probar a ponérselo en zona de vello o donde quieran. Y al retirarlo verán que es atraumático, que no produce dolor ni molestia. Por lo tanto, son los apósitos de elección cuando hablamos de personas con pieles más delicadas o sencillamente personas que nos comentan que tienen pieles muy reactivas. Ya no reacciones alérgicas, sino simplemente reactivas, de despegar algo y ya quedarse rojo o con hipersensibilidad. Pues vamos a optar por la gama Skin Sensitive. Y hablando de soluciones que podemos aportar, esta formación es de cura aguda, pero hay unas características que a veces nos pueden comentar en la oficina de farmacia para la cura crónica en la cual podemos aportar valor. ¿Qué características son esas? Pues cuando viene, o bien la persona es menos habitual que venga a comentarnos este tipo de cosas, pero sí el cuidador informal. Puede venir alguien y decirnos, oye, es que a mi madre la están curando en casa y la enfermera viene el lunes, miércoles y viernes. Y desde que se va, al rato hace una deposición y tengo que cambiar la cura completa. Y claro, yo no lo hago como lo hace la enfermera, pero bueno, me apaño porque hasta el miércoles no viene y no voy a dejar eso de estar. Pues en esos casos podemos utilizar un apósito que nos va a aportar dos beneficios. Uno, va a dar una cura en ambiente húmedo, que hablábamos antes, que es la recomendada. También es la recomendada en el caso de cura. Y por otro lado, nos va a aportar que podamos o bien limpiar en el caso de que caiga un poco de deposición, o bien vamos a permitir que no se nos moje cuando hacemos uso del baño, de la ducha, etc. Y este es el Fixomul transparente, que es una película de poliuretano en rollo que nos va a permitir ser una banda, una lámina de fijación para esas lesiones crónicas en las que nos comentan eso precisamente, que se les moja o que se les ensucia y la enfermera no viene hasta dentro de 2 días y tienen que estar haciendo apaños porque tienen que cambiar esa cura, por supuesto, las curas no se pueden quedar mojadas. Esta es una de las soluciones cuando nos comentan este tipo de cosas. Otra de las cosas que a veces nos comentan es, oye, ¿no le va bien con la lámina de fijación que utiliza? Porque cuando la retiramos, la zona perilesional tiene pequeñas heridas y pequeñas lesiones. ¿No hay algo que sea más suave pero que también pueda fijar? Pues sí, tenemos dentro de la gama Skin Sensitive,
tenemos un tejido sin tejer, una lámina de tejido sin tejer, como el Lipafit tradicional, pero con adhesivo siliconado. De tal forma que aportamos ese atraumatismo, eso de no ser traumático en la retirada, y solucionamos esos problemas de las pequeñas fisuritas o pequeñas lesiones que nos comentan que hacen los apósitos con adhesivos más tradicionales, principalmente en pieles sensibles. En este caso, en cura crónica, es lo que podemos recomendar como solución a un problema de alguien de nuestra comunidad que nos diga. Sé que hemos hablado de muchas cosas, hemos visto muchos tipos de apósitos, muchos tipos de heridas, pero que sepan que dentro de las bolsitas rojas tienen una pequeña guía de curación de heridas leucoplas, es decir, una chuleta de lo que hemos hablado hoy. La pueden abrir y van a ver los diferentes tipos de heridas y cuáles son los apósitos de elección, para que nos sirva como guía por si nos preguntan o no nos acordamos o queremos repasar. Por otro lado, ya hemos hablado de cura aguda, pero si están interesados en profundizar más en lo que es la cura en ambiente húmedo o conocer qué más pueden aportar las siliconas o tienen un problema particular de un usuario que no hay forma de dar solución o quieren tener muestras para poderlas ver y probar, no duden en ponerse en contacto con la compañera Lola, que tienen ahí debajo los datos, aunque sé que la gran mayoría tienen ya los datos de ella, pero bueno, si alguno los necesitara, pueden contactar con ella, o bien a su email o a su teléfono, y comentarle cualquiera de las cosas que necesiten asociado a la curación de heridas agudas. Estamos precisamente para eso, para darles apoyo y ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano en estos temas. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hola Jesús, pues muchísimas gracias por la presentación. En la línea que tú has dicho de que me pueden pedir cualquier duda, yo obviamente estoy a vuestra disposición y si yo no sé algo, obviamente se traslado a Jesús y nos dará respuesta lo antes posible, así que nada, para lo que necesitéis. Esta vez sí que tenemos más preguntas que la sesión anterior, ¿vale? Te las he agrupado como por tipo de apósito y de tipo de herida para que sea un poco más fácil. Vale. Rosa Vila nos pregunta en cuanto al sorbac, ¿cuánto tiempo se puede dejar el apósito? Y en esa línea también te pregunto yo, que me han preguntado también en algunas farmacias del grupo, si hay que poner algo antes de poner el apósito, tipo una crema antibiótica o algún tipo de desinfectante o lo que sea, y si el apósito es resistente al agua, ¿vale? Así te lo agrupo todo y pues puedes Vale. contestar tranquilamente. Pues el sorbac lo podemos tener hasta una semana puesto. ¿Qué es lo que va a determinar que lo cambiemos antes de esa semana? Pues precisamente la gasa que tiene aquí la compresa para gestionar el exudado. Si se nos colapsa, las compresas son blancas. Si nosotros nos fijamos, por muy transparente o clarito que sea el exudado de esa herida, vamos a poder ver que va a ir llenándose el apósito si tenemos exudado. Pues si se llena completamente y no ha llegado a una semana, debemos de cambiar el apósito. Si no, lo podemos mantener hasta una semana sin ningún tipo de problema. A la pregunta de ¿se puede mojar el apósito? No pasa absolutamente nada, porque como les comentaba, la capa superficial es una película de poliuretano. Y las películas de poliuretano son semi-oclusivas. El exudado no sale y el agua no entra. Y si debemos de añadir algo, como les comentaba, no es necesario, ya según las últimas guías, no es necesario utilizar un antiséptico de forma protocolizada. Si lo queremos utilizar, secamos bien el antiséptico con una gasa estéril y colocamos el apósito. No se debe de combinar el sorbac con ningún tipo de pomadas con base oleosa. No es habitual que nosotros en cura aguda recomendemos pomadas, pero si eso ocurriera, no lo debemos de combinar con sorbac. ¿Por qué? Porque la tecnología sorbac es un entorno hidrófobo, es decir, un entorno lipídico que se conecta con otro entorno lipídico. Si nosotros ponemos una grasa, una vaselina o cualquier base grasa y le ponemos el sorbac encima, vamos a colapsar la tecnología sorbac y no vamos a conseguir que haga su función. Por lo tanto, ¿podemos poner otro tipo de aditivo? No sería necesario en el caso de cura aguda. ¿Podemos usar antiséptico? Sí, sin problema.
Vale. La siguiente pregunta es acerca del Cuticel Contact, que me preguntan sobre cómo hacer la cura exactamente, porque has explicado que es como una gasa microperforada, entonces no saben si hay que retirarla para hacer la cura o cómo se hace un poco el protocolo al tratar la herida. Vale, vamos a plantear que yo tengo una lesión en el dorso de la mano. Tenemos el apósito aquí, el Cuticel Contact, lo abrimos. Bueno, primero lo que les comentaba, nos lavamos las manos nosotros, lavamos la herida, si vamos a usar un antiséptico lo utilizamos, y si no vamos a usar un antiséptico, la herida bien se quita, secamos con una gasa estéril y sacamos el apósito. El apósito, como les comentaba, no sé si se ve bien en la cámara, está perforado. Por un lado no tiene adhesivo, lo podríamos tocar, no hay problema, y por el otro lado sí que tiene adhesivo. ¿Adhesivo de qué tipo? Asiliconado, porque es el que va a estar en contacto con el lecho de la herida. Entonces, quitamos la primera capa, que es la primera lámina superficial que nos encontramos, y sobre el lecho de la herida lo colocamos. Hay una lengüeta, aquí, hay una lengüeta, tiramos por la lengüeta y terminamos de adherir el apósito. Nos quedaría el apósito adherido. Y después, ¿qué hay que colocar encima? Pues depende. ¿Que tenemos exudado? Deberíamos utilizar un apósito que tenga una compresa para la gestión del exudado, como puede ser la gama Leucomente Plus. Plus para el exudado. ¿Que no tenemos exudado? Podemos utilizar una misma película de poliuretano, pero sin la compresa, que es el Leucomet T. ¿Qué nos aporta esto? Cura en ambiente húmedo, proteger la zona y además que se pueda duchar, que no haya, que si hay sudado no salga y no nos manche la ropa y que el usuario se pueda duchar y hacer vida normal. No sé, ¿con esto aclaro la duda, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, luego nos vuelve a preguntar Rosa si el Ipafix Skin Sensitive sirve para cicatrices antiguas y si la gama Skin Sensitive en general es equivalente a los apósitos siliconados como el Trofolastin. Vale, pues curiosa pregunta, porque el Trofolastin no es un adhesivo siliconado. Tenemos el concepto de que es un adhesivo siliconado, pero si nos leemos la caja, es una película de poliuretano. Y el adhesivo que utiliza es un adhesivo acrílico, no un adhesivo asiliconado. Por lo tanto, ¿cómo funciona el Trofolastin? Pues prácticamente es dar entorno húmedo a esa herida. Es dar unas condiciones de humedad y temperatura ideales. En contraposición, la gama Skin Sensitive sí que son apósitos asiliconados. Por lo tanto, van a hidratar también de forma sistémica, además de dar esas condiciones de humedad y temperatura. Podemos utilizar el Ipafix en todo tipo de lesiones una vez que ya la tengamos cerrada, una vez que no tengamos ya ni puntos, ni heridas, ni pequeñas costras, para que no cicatrice. ¿Y durante cuánto tiempo? Lo que les comentaba, los 2 primeros años es lo ideal, es cuando más va a actuar. Después de los 2 primeros años, ¿podemos utilizarlo? Sí, nos va a ayudar a aplanar esa herida porque vamos a dar agua sistémica, esa lesión, esa cicatriz, porque vamos a aportar hidratación sistémica. Pero los resultados van a ser mucho más lentos y va a ser menos efectivo si lo usamos en una lesión más antigua. ¿Pero podemos utilizarlo? Sí. Este tipo de apósito se puede utilizar en lesiones antiguas, pero donde más resultados vamos a ver es en aquellas más nuevas. Vale. Luego me preguntan también si el Leucomete puede servir para fijar dispositivos como el de la insulina. Vale. Como entiendo que se referirá a los dispositivos de bomba o a los dispositivos del chip, porque si no me equivoco, la agujita esta viene ya con adhesivo propio. Pero Pues el que si no te tenga refieres, adhesivo propio. vale, sí, no habría ningún tipo de problema. Podemos utilizar estas películas de poliuretano para sujetar este tipo de apósitos. Tanto es así que esta es la tecnología que usamos para sujetar vías. Para nosotros ponemos una vía, la sujetamos con con una tecnología igual a la de este tipo de apósitos. Por lo tanto, sí, sin ningún tipo de problema. La piel va a transpirar porque es semi-oclusivo, pero el agua no va a entrar. En este caso no va a haber exudado porque tenemos un apósito
o sea, no es una herida, sino estamos sujetando un elemento, no va a haber exudado que salga, pero sí que vamos a evitar que el agua entre. Vamos a proteger ese elemento del agua. Vale, y ya la última pregunta es acerca de las fístulas en la zona del sacro. A ver si el Lipafix Skin Sensitive que has comentado se puede utilizar en esa zona, o qué recomendarías tú en concreto porque me han comentado que bueno, que se deja como la herida abierta, entonces que si sería adecuado algún tipo de estos apósitos. Vale, en ese tipo de lesiones que hay que diferenciar, una fístula en el sacro no es una lesión aguda que gestionemos nosotros desde la oficina de farmacia, y estamos hablando de recomendaciones de pequeñas lesiones agudas en la oficina de farmacia. Sí que hay excepciones, porque como bien saben, en el mundo sanitario no hay nunca ni siempre, pero en el caso de una fístula, el Lipafix se podría utilizar, se puede utilizar. La recomendación en el caso de la fístula es dejarlas abiertas para que lo que drene salga afuera. En vez de poner un gestor de ese exudado o de eso que drene, lo dejamos para que salga afuera. Muchas veces sí que se tapa con algún tipo de apósito para que el usuario pueda hacer un poco de vida normal. Entonces, en ese caso de que haya que taparlo, siempre consensuado con el profesional que esté siguiendo esa cura, porque hablamos de que no es una cura aguda, es una cura crónica, o que tiende a cronificarse, porque no se suele solucionar una fístula en 2 o 3 semanas, y es una cura que lleva un seguimiento de enfermería y de medicina. Entonces, consensuado con ellos, ¿se podría utilizar? Sí. Yo siempre lo comentaría con el equipo que lleve esa cura en particular, y porque deciden cubrir o no cubrir. Normalmente la fístula, la decisión de no cubrir es para que drene. Ya no es tanto pensando en la cura en ambiente húmedo, sino porque ahí hay un elemento que debemos de sacar del cuerpo, y se suele facilitar con una mecha, una teja que se denomina a veces, o algún tipo de elemento para que no se cierre y pueda ir soltando toda esa suciedad que tiene dentro de la fístula y que queremos eliminar. Vale. Ya por último, acaban de hacer ahora 2 preguntitas. Es un poco en línea de lo que hablábamos ahora. Si es para sujetar los parches de nitroglicerina, se podría utilizar también el Leucomete, por acabar de aclarar. Vale, en este caso los parches de nitro se podría utilizar, sí, sin ningún tipo de problema. Piensen que los parches de nitro necesitan estar en contacto directo con el lecho, con la piel, pero no tienen ningún problema en que los ocluyamos encima con un elemento que además nos permite que la piel transpire. Si no me equivoco, los parches de nitro, depende de la pauta, suelen cambiarse a diario, pero si es un usuario que nos comenta es que los parches de nitro se me caen, no me duran, sí que podríamos utilizar el Leucomete sin problema. Vale. Y también me pregunto ahora mismo si el Leucomete Skin Sensitive es comparable al Trofolastin cicatrices. Es más o Vale, menos lo que has comentado anteriormente, pero vamos a ir más vale, concretamente al punto este. sí, es lo que hablábamos antes. ¿Comparable en resultados? Sí. ¿El mismo producto? No es. Erróneamente a veces pensamos que el trefoblastin es silicona. No es silicona médica, como les decía, es una película de poliuretano y un adhesivo acrílico, y lo que nos está dando es un entorno de invernadero, es lo que nos hace, suele ser oclusivo para proteger del sol, y nos da un efecto invernadero también para que la cicatriz se pueda ir generando, se puede ir mejorando con ese entorno de invernadero. Con el Leucomete, lo que conseguimos, el Skin Sensitive, lo que conseguimos es, con la silicona, hidratar de forma sistémica, con la película de poliuretano, hacer exactamente lo mismo que el trofoblastin. Es decir, dar ese ambiente húmedo, esas condiciones ideales de humedad y temperatura para ayudar a aplanar esa herida. Vale, yo por dar el punto de vista de que veo cada día en la farmacia, el Leucomete Skin Sensitive sería más parecido al Mepiform, ¿vale? Que sí que es un parche de silicona. Es muy parecido el producto, pero no muy parecido en precio. Es mucho más económico el nuestro, a pesar de que la silicona es silicona médica igual. El Trofolastin, lo que comentaba Jesús, es la lámina de poliuretano, y sí que es para que la herida cicatrice en condiciones óptimas. Entonces, por comparar productos, sería más comparable al parche de Mepiform.
Y Efectivamente, estamos ahí hablando de silicona en ambos casos. exacto. Y creo que de momento ya no hay más preguntas. Por mi parte tampoco tengo ninguna más. Y nada, Vale, pues, agradecerte la sesión. vale, Lola, voy a aprovechar que en la sesión de esta mañana, como sabrán, dimos 2 sesiones, preguntaron cómo colocar los apósitos del Leucomet T. Entonces, si tienen en la bolsita roja muestras de Leucomet T y Leucomet T Plus, cojan uno cualquiera y vamos a ver cómo se colocan, porque a veces nos lo preguntan, principalmente los usuarios. Nosotros abrimos el apósito y cuando abramos el apósito tenemos una primera lengüeta la parte trasera, la vamos a retirar, vamos a pegarlo en la zona de la herida, levantamos ligeramente y vemos que hay una segunda lengüeta. Tiramos por esta segunda lengüeta y adaptamos bien a los bordes de la herida. A veces pensamos que aquí ya estaría colocado el apósito, pero no, porque lo que vamos a permitir retirando la tercera película es que el poliuretano sea aún más fino y más cómodo para el usuario. Levantamos este bordito a partir del borde rojo y ya dejamos el apósito bien adherido y con una capa muy finita de poliuretano que nos va a permitir hacer una cura en ambiente húmedo y proteger de agentes externos como la ducha o cualquier líquido que pueda traer, que pueda llegar a esa herida. Y en principio por mi parte nada más. Jesús, ya por matizar, que es la última pregunta que me hacen respecto a lo de la cicatrización. Dicen que el Mepifón se cambia de forma semanal, que más o menos cuánto sería el cambio del nuestro, si hay algún protocolo respecto a este tema de cambio de apósito en cicatrización. Vale, como les comentaba, en el caso de que utilicemos el IPAFIS Skin Sensitive, yo recomiendo hacer cambios diarios porque estamos trabajando con tejido sin tejer. Pero si utilizamos el Leucomet Skin Sensitive, que también tiene tecnología para aportarnos en el caso de la cicatrización, podemos mantenerlo hasta una semana porque en este caso no tenemos exudado. Entonces, hasta una semana por ficha técnica lo podríamos mantener sin ningún tipo de problema. Vale, si no, por si no lo habéis probado, el Ipafix Skin Sensitive queda como con una telita blanca, que lo has enseñado antes, pero para que lo vean. Entonces, bueno, es un poco más opaco. El Leucomet Skin Sensitive es como un parche totalmente transparente, efecto segunda piel. Este es el Ipafix Skin Sensitive, y queda Este así, es el tal cual. IPAFIS Skin Sensitive. Exacto. Y el otro, el Queda así de Leucomet. opaco. Exacto, lo comete Skin Sensitive, es totalmente transparente, efecto segunda piel, como el fin de los apósitos que os hemos enseñado ahora mismo. Entonces sería cambio semanal. Y ahora creo que sí que ya está, que ha quedado claro el tema. No sé si damos un minuto por si alguien más pregunta Vale. De todas y formas, si tuvieran más dudas, pueden contactar directamente con Lola y entre Lola y yo las contemos por WhatsApp, por email o por la vía que consideren por la que se pongan en contacto con nosotros. vale, creo que está todo claro. De todas maneras, lo que hemos dicho, tenéis mi teléfono para cualquier cosa, me os podéis poner en contacto conmigo, queda a vuestra disposición y Jesús también siempre me echa un cable, así que cualquier duda será resuelta sin problema. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por asistir, ha sido un placer y espero que nos vamos a ver pronto con alguna otra formación un poco más de curación avanzada. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.